familia, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y sé que pensabais que habíamos acabado la quinta temporada, pero nunca se acaba la temporada del podcast hasta que no hacemos el recap con todas las novedades de re:Invent. Y para no hacerlo solo, tengo el gustazo de habernos traído por fin otra vez a mi querida Marcia. Marcia, ¿qué tal? Hola, me siento rara acá no empezando el podcast, pero no quería asustarlos. Digo, uy, esta es una temporada vieja. Este debería ser el último episodio. Así que Por acá fin. estoy, Todo este contenta de tiempo que estar has un ratito. estado de baja, ¿cómo lo has llevado? Muy bien, está muy guay poder escuchar el podcast desde caminando con un bebé, carrito. Hace tiempo que no decimos la frase de lavando los platos, paseando al perro, sacando a los niños a Exacto. pasear. Vamos a tener que recuperar viejos hábitos. Sí, Oye, sí. Pero un no, que no gustazo recuperamos nada, que no vuelvo. Esto es una excepción. hecho. Te tenemos en este episodio especial del podcast de charlas técnicas en el que la idea es contar un poco. Este año no has estado, pero seguro que sí te has enterado de muchas de las cosas que hemos sacado, hemos anunciado en estos días, ¿no? Y sí, y además tengo mucha curiosidad de que me cuentes de cómo estuvo re:Invent, porque es mi primer año en, no sé, 6 o 7 años que no voy y tengo un Sí. poco de, como dicen en inglés, FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderme en las cosas. Y bueno, y quiero saber qué pasó, que me cuentes todo. Ya de paso le A mí, contas a la audiencia. A mí personalmente me gustó más que el año pasado. Creo que el nivel de las demos fue mucho mejor. De hecho, tuvimos el espacio este de Builder Fairs, que había tantas demos que mostrar que se hicieron en 2 días. O sea, la gente montaba la suya y su mismo puesto era para otro al día siguiente que tenían que desmontar y volver. También estaba ese temor a que fuera todo IA generativa, que creo que es lo que le pasaba a mucha gente. Y sí, Hubo un balance bastante interesante, todo hay que decirlo, pero también es cierto que lo que hemos visto de ella me ha llamado mucho la atención porque no era todo ese marketing y el bullshit que decimos de lo que estaba. Anunciamos una nueva serie de modelos, los Nova, que además lo sí. vamos a tener disponible en Party Rock, con lo cual lo puedes probar de forma gratuita y realmente ver si funcionan para tu caso de uso o no. Pero bueno, en líneas generales me gustó mucho. Yo soy muy fan del Disaster Recovery pero el de los desastres naturales, que el año pasado teníamos el Jeep con los outposts, etcétera. Este año montaron una pickup gigantesca, súper equipada, con la tienda de campaña incorporada en el techo. Bueno, yo cuando lo vi dije, yo sería feliz solo con esto. O sea, a mí me das esta furgona con todo este equipamiento y me puedo dedicar a irme a lo alto de la montaña, sacar mi antena 5G y trabajar desde allí, aunque también es cierto que tenemos ahora nuestro maravilloso Return to Office, con lo cual no sé cómo podríamos hacer el balance, pero bueno, muy interesante, muchísima gente y no sé qué más poder decirte de todo esto. Tuve la opción de ¿Viste a gente de conocer a la Werner comunidad? Ah, vi la muchísimo. foto. Builders, Heroes, me sorprende cada vez más. Claro, es mi segundo año en la compañía, ya empiezas a tener más relación con la comunidad, con los Heroes, los Builders, los User Groups. Había bastante gente de los grupos de usuario. Flipé con la gente de la TAM. De hecho, participé con los Builder Cards en todo esto y teníamos tantas cartas y tantos packs que dar que convocamos a la gente de la TAM para que vinieran a llevarse y hubo gente que se llevó pack completo para sus grupos de usuario. Entonces la idea, lo desvelo aquí, es crear una liga latinoamericana de Builder Cards y ya le he dicho al tío que las creó, a David, el de Alemania, vete ahorrando pasta porque me quiero llevar a los ganadores el año que viene a re:Invent, a hacer un campeonato del mundo y ver si somos capaces de batir a los japoneses, porque Oh, son la hostia la semana que se han pegado jugando a las cartas. Tienen sus propias cartas en japonés, que me llamó muchísimo la atención. habrá que hacer las cartas en español. Bueno, estamos haciendo una cosa nueva, que va a ser otro expansion pack, que es un tributo a Werner. Yo creo que a la gente le va a gustar, pero sí es cierto que en algún momento deberíamos sacar nuestra versión española para tenerlo ahí. Esto van a ser las cartas Magic Poroto, ¿no? Sí, yo quiero tener mi propia carta, también se lo dije a David, ¿eh? Oye, ya que te he creado este nuevo expansion pack, quiero tener una para pasárselo a todos los conocidos. ¿Cuál será tu superpoder? El mío, tocar las pelotas. Meterme siempre en problemas, creo que va con nuestro ADN,
Muy bien, así que para los que no fueron a Reinvent, tremenda experiencia. Yo este año, por suerte, se casaba una de mis mejores amigas y no tuve mucho tiempo para mirar lo que estaba pasando porque me da mucho, quiero estar ahí. Odio Las Vegas, pero cuando veía las fotos de la gente subiéndose el avión, Sí, llegando, era como, "Ah, yo quiero ir". Pero bueno, ya volveré. Por ahora año que viene. seré... ah, cuando me manden. Pero bueno, hablemos un poquito de los lanzamientos, porque obviamente yo acá estaba escuchando, prestaba atención, aunque esté de baja, el nerd interior no me lo quita nadie y Ujú. siempre tengo mucha curiosidad de lo que van a lanzar. Y por primera vez en muchos años no sabía nada porque me desconecté, no tenía acceso a ninguna info previa. Entonces era, quiero saber qué está pasando, ¿no? Quiero empezar con algo que a mí me llega al fondo del corazón, que son los 10 años de Lambda, que así es como empezó el pre-reinvent, que empezó con terrible celebración de los 10 años de Lambda, que más o menos ahí fue mi entrada a AWS, al mundo de la arquitectura de cloud, hace casi 10 años, un poquito más, menos para mí, porque yo empecé a meterme de fondo cuando Lambda era muy jovencita, pero ya existía. Y me gustó mucho ver las noticias de pre-Reinvent y todas las fiestas que se hicieron. Y bueno, no sé si en Reinvent le hicieron alguna como fiestita, pero yo se la hice. No, hubo bastante movimiento con lo de Lambda. De hecho, yo creo que parte de todo ese run run que hubo hace unos meses también con todo el tema de los evangelistas de serverless que venían otra vez al equipo de DevRel, que hubo ahí, y al final decíamos que, claro, lleva 10 años. O sea, normalmente cuando arrancas un nuevo producto, un nuevo servicio, metes toda la artillería ahí para que la gente adopte y acabe teniéndolo eso en su día a día, y llega un punto en el que tenemos Lambda ya que está metido en vena. O sea, quien no Sí, usa Lambda a día de hoy en es AWS es porque no muy raro, quiere. ¿no? Por eso, pero Sí. ya todo el mundo sabe que existe, no es que te voy a venir a contar algo, mirá, este nuevo servicio que lanzamos, no, no. Pues 10 Eh, añitos, se dice pronto. El programa de Heroes también tiene sus años, ya ha cumplido mm, también aniversario. O sea, ¿qué más podemos pedir? cómo pasa el tiempo. Pero bueno, yo quería mencionarlo, no sé si lo mencionaste en algún episodio, pero para mí era parte de Reinvent porque la lanzaron en Reinvent de hace 10 años. Y bueno, quería mencionar. No, está muy bien. A mí, por ejemplo, así ya que entramos en temas de novedades, me llamó mucho la atención que sacáramos muchas actualizaciones pre-reinvent. Eso es Y eso normal, eso daba, es pero normal. hubo más de la cuenta este año. O sea, yo ¿Vos comparaba con lo que decís? anunciamos el año pasado y me dio la sensación como que vino una ola y me dejó pensando, es decir, ¿qué vamos a anunciar en Reinvent para que hayamos anunciado todo esto ya? O sea, era como madre de Dios la que se avecina, Pero ¿no? es la idea, Y es la gracia, es el preparación, es como cuando vas a comer y tenés el appetizer para abrirte el apetito. Bueno, el pre-reinvent es eso, y los equipos todos quieren meter algo en pre-reinvent. sí, y me gustó mucho porque ya sabéis que yo vengo del mundo infra y la primera keynote que hubo fue la de Peter DeSantis, que es más de la parte de infraestructura. Y hubo un par de cosas que creo, y no creo que no se le ha dado demasiado bombo al tema, ¿no? Porque por un lado hablaban de lo de Cloud Bond, los relojes atómicos ya sincronizados, que son capaces de darte un timestamp preciso y confiable. Y Por eso decías, es coño, esto fundamental. en el mundo de los sistemas distribuidos es clave. El que seamos los únicos que puedan ofrecer eso a día de hoy, al menos en el momento en que estamos grabando este podcast, hace que te puedas replantear muchas cosas. Entonces, esa fue una que me llamó mucho la atención. Y otra, la fibra, ¿cómo era? Fibra de hueco, núcleo hueco de fibra. O ¿Qué es sea, eso? al final, los canutos de fibra, el problema que teníamos es que está montado sobre vidrio. Entonces la luz rebota dentro de ese vidrio, es lo que hace que se haga la transmisión de datos. Pues AWS ha inventado la fibra óptica de núcleo hueco en el que la luz viaja en el vacío. Y eso hace Oh, que, sí, lo llaman Hollow Core Fiber, que hace que sea un 47% más rápido no y mejor rebota. un 30%, claro, y mejor un 30% la latencia, con lo cual, coño, en un mundo en el que la velocidad, los datos, todo esto de la inteligencia artificial, la cantidad que necesita para entrenar modelos, para tener la base sobre la que crecer, con fibras más rápidas, menores latencias, los relojes sincronizados para saber que todo al detalle está en su punto. Creo que es algo que no
no ha destacado mucho, pero es clave para lo que se avecina en los próximos Es años. clave, yo creo que para dos lanzamientos que sí destacaron un montón, que Ujú. son relacionados a bases de datos, que la primera es Aurora de SQL, ¿no? Que son estas Sí, bases de datos SQL distribuidas, alta disponibilidad, baja latencia, fuerte consistencia de datos, un montón de cosas que vos decís, esto no me dan las matemáticas de cómo lo hacen, y cuando empezás a pensar, pero si cambiamos los cables, si cambiamos la física que hay abajo, si empezamos a trabajar con relojes atómicos, si empezamos a hacer unos cambios fundamentales y fundacionales a los sistemas, capaz ya podemos mejorar nuestras bases de datos a un punto que nunca se nos podría haber ocurrido, ¿no? Y ese es uno de los lanzamientos que para mí, como desarrolladora, me volaron la cabeza, porque tener bases de datos SQL distribuida multiregión, alta disponibilidad, y consistencia, no sé cómo se dice en español, strong consistency, creo que es consistencia sí. fuerte. Suena raro, pero Es sí. algo que es muy difícil, ¿no? Que uno a veces dice, no, si tenés multiregión, no podés pedirle que los datos, cuando le hagas una query acá, sea el mismo si lo haces la query en esta región. Puede que no, puede que sí. Y ahora te Ujú. estamos prometiendo que no importa, vos ponés un dato, se replica y rápidamente, tan rápido que lo vas a obtener desde cualquier lado y vos decís, De ¿cómo? hecho, hay un par de sesiones muy, muy techis que las dejaremos en los enlaces de la descripción de nuestro VP Distinguished Engineer de Mark, donde Mark es un cuenta genio. Y tiene cómo funciona. Sí. O unos sea, blogs que se los recomiendo a todos. si queréis navegar en el mundo de DSQL, aconsejamos a Mark. Y un giro, Frank Pachot, empezó a hacer también una serie de blogs explicando cómo funciona todo esto, que creo que también es interesante para la comunidad, si quieren explorar mucho en este sentido. ¿Qué más tienes por ahí? O sea, Y DSQL. hablando de bases de datos, el siguiente anuncio, que es como amigo de Aurora de SQL, tenemos las tablas de Dynamo. Ya eran multiregión, hace años que Ujú. son multiregión, pero ahora nos están garantizando la Strong Consistency, que antes era algo que no nos podían garantizar. Cuando vos trabajabas con unas bases de datos de Dynamo que eran multiregión, ellos hacían la réplica como en un proceso de fondo, y vos podías hacer un query y te podía dar un resultado que no era el correcto hasta que no todo se replicara. Y ahora nos garantizan esa fuerte consistencia, lo cual para mí viene atado a algo que hicieron, que no sé si son los relojes atómicos y la fibra de óptica mágica esa que mencionaste, pero capaz que sí. Este, no lo sé. Pero para mí esas cosas son fundamentales para los desarrolladores, porque nos volvemos locos a veces pensando, capaz tengo que hacer un pequeño delay cuando voy a hacer el query para asegurarme que está todo. Y es como lo que decimos en AWS, ¿no? Ese undifferentiated heavy lifting, que no queremos que lo hagan los desarrolladores, los hagan los creadores de la aplicación. Nos queremos llevar nosotros esa complejidad y hacerla nosotros, AWS, y dejar que los desarrolladores tengan la vida más fácil, ¿no? Y todo eso corre en infraestructura tan maravillosa, y vamos dando una de cal y una de arena, porque no sé si la gente había oído hasta ahora la red 10P10U, que son No. 10 petabytes de capacidad de red con una latencia de menos de 10 microsegundos. Si tú eres Wow. capaz de tener clústeres de este estilo con tal capacidad de red y una latencia ínfima, teniendo tus bases de datos distribuidas, etcétera, es que yo sinceramente hacía tiempo que no veía un mejor sitio donde poder montar mis aplicaciones. Y he probado distintas nubes, he venido de otros fabricantes y se hacían cosas asombrosas, pero de verdad que me estoy quedando muy sorprendido del nivel de evolución e innovación que estamos teniendo en AWS. Sí, sí, y hace que la vida de los desarrolladores sea mucho más fácil, ¿no? Todas estas como problemas, la latencia, la consistencia de datos, la replicación de datos, la velocidad y todas esas cosas hacen que nuestra vida sea más sencilla y mueven la complejidad del lugar. Y eso lo traigo con la keynote de Bernard, que fue todo sobre, ¿cómo le llamó? El Simplexity. Simplexity. Simplexity, Sí. que es como la complejidad escondida detrás de la simplicidad. Y mencionó muchísimo a S3, que yo creo que es el mejor ejemplo de servicio simple, que simplemente vos tirás archivos, recoges archivos y no tenés ni idea de lo que está pasando atrás. Y cuando levantás la tapa, ves que hay un hormiguero de cosas, de 300.000 Sí. diferentes microservicios y cosas que están pasando.
pero vos como usuario no lo ves y esa es la magia, ¿no? Del Simplexity. Y de hecho hemos publicado un blog, creo que hace unos días, tampoco mucho, en el que hablábamos cómo había modificado en el 2021 AWS la arquitectura de S3 para hacerla con Shard Store en Rust y cómo nadie se ha dado cuenta. O sea, no ha habido una caída masiva de, oye, han cambiado de tecnología, han cambiado la arquitectura, se nos ha caído Nadie. todo. O sea, ahí yo creo que es donde está ese sinónimo de complexity, ¿no? De cómo podemos seguir evolucionando nuestros servicios, haciéndolo mucho más sencillo para los clientes, pero añadiendo esa complejidad que permite que de cara al resto tus datos sean 99, ya súmale todos los 9 que quieras detrás, porque cada vez están mejor montados los servicios, ¿no? Y bueno, y S3 al menos tiene dos lanzamientos interesantes para mi gusto, que son las Ujú. tablas de S3 y la metadata de S3. La metadata es Sí. una interesante porque nosotros a veces, al menos yo, como developer siempre tenía los objetos de S3 y después tenía una tabla de Dynamo donde metía la metadata de esos objetos, ¿no? Cuando lo creé, quién lo creó, bla, 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 un montón de permisos, cosas que después siempre necesitaba buscar, el nombre, el directorio, yo qué sé, cosas que no son lo que hay adentro del objeto, pero sino esa metadata que tiene el objeto. Y no creo que no era la única, porque AWS sacó la capacidad ahora de que te crea una tabla de metadata que vos podés hacer una query. Y esto se relaciona con el otro lanzamiento que son las tablas de S3, que son tablas que están guardadas en S3 en formato, creo que se llama Iceberg. Podés hacer queries con todos los servicios de queries, ¿no? Desde Sí, está la parte de Apache Parquet, ¿no? De exacto, cómo. Apache Parquet, y esta metadata se guarda de esa forma, entonces vos después puedes hacer una query, por ejemplo, con Athena directamente, y no tenés que tener el archivo y hacer el query, la transformación, está todo literalmente guardado en S3, es un formato de S3 nativo y ya no hay que hacer tratarlo como si fuera un archivo y después gestionarlo por otro lado. Entonces, para ¿No mí era son dos Cory, lanzamientos interesantes. no era Cory Quinn el que decía que S3 es la base de datos más avanzada que tenía AWS? No sé si No llegó a sé, hacer pero a un Cory Quinn comentario así. le gusta también el de dominios. Sí. Pues mira, Rock tenemos Specific. ahí S3 almacenamiento. Yo vuelvo a infraestructura y luego desvelaremos el Volver. por qué estoy Vamos para hablando acá, vamos para tanto allá. de todo esto, porque anunciamos Graviton 4, que son una de las Mm, cosas que caracteriza a AWS es que crea sus propios chips. Y hasta ahora todo el mundo se regía en x86, en arquitecturas x86, y estamos viendo como cada vez más, con toda esta explosión de IA, cantidad de recursos que necesitan para consumir los entrenamientos, etcétera, cómo podemos ser más sostenibles. Y aunque parece un eslogan de marketing, sí es cierto que si somos capaces de hacer más eficiente nuestra infraestructura, podremos entrenar mejores modelos con menos gasto y al final beneficia a todo el mundo. Pues tenemos Graviton 4, que al final mejora en un 60 y un 40% el rendimiento con respecto a Graviton 2 cuando hacías cargas con engines, por ejemplo, que eran las cosas que había llamado la atención. Pero luego también han hablado, creo que fue Peter el que habló de Trainium 2, de todas las optimizaciones de Machine Learning con los arrays mm. sistólicos o systolic arrays para acelerar todas las operaciones de multiplicaciones de matrices y convoluciones. Esto el que sea data scientist estará diciendo, coño, qué punto el que no dirá, joder, Guille, estás hablando en chino. Pero creo que son novedades bastante interesantes, igual que la interfaz NKI, que es el Neuron Kernel Interface, que es una interfaz que nos va a permitir optimizar los kernels de cómputo en todos los chips de training e inferencia. Al Wow. final empezamos a darle el poder al usuario final de, oye, aquí tienes los chips, aquí tienes lo que necesitas, haz lo que creas conveniente para entrenar tus propios modelos, etcétera. Ah, pero eso es lo de siempre, ¿no? De AWS, como por ejemplo en el mundo de Machine Learning, inteligencia artificial, las capas, ¿no? Tenemos los chips, el core para los super expertos que necesitan ese nivel de detalle, tenemos SageMaker y después tenemos la capa de arriba con todos los servicios de inteligencia artificial, Bedrock y todo eso que es como para Sí. desarrolladores, para nivel que no necesitan tanta detalle, tanta manipulación pero para todos los gustos, como siempre.
De hecho, creo que puso un ejemplo Peter DeSantis con todo esto de Trainium, los NKIs, etcétera, en el que cargaba un modelo Llama 3.1 con 405 billones de parámetros en un TRN2, son las instancias Trainium, que el tiempo de salida para 100 tokens creo que eran 3,9 segundos. Me llamó mucho la atención porque, oíme, al final es dinero. O sea, aquí le hablamos de milisegundos, etcétera, pero la forma en la que te facturan los entrenamientos son toques de entrada, token de salida y capacidad que has aprovisionado para entrenar el modelo. Si Sí, puedes igual. reducir todo esto, menos dinero. En la inferencia, lo mismo. Cuando estás haciendo inferencia, el usuario final quiere la respuesta rápido, sobre todo si estamos haciendo en este mundo de chats, ¿no? De que estamos todo el tiempo hablando con un agente o con un chat de la inteligencia artificial, también tenemos que reducir el tiempo más allá por el dinero, sino por el tiempo que está la otra persona en espera, ¿no? Y al final, de hecho, Matt Garman también habló, creo que en su... Porque normalmente el lunes es Peter, martes Matt, miércoles Matt. Swami y el último día es Werner, que es el que anuncia más la fiesta, quien va a actuar el jueves por la noche, ¿no? Matt habló también de las instancias de training, los ultra servers. Habló de lo que has comentado de toda la parte de S3, de metadata, de Sí, SQL, tuvo una etcétera. sección de base de datos bastante grande. Sí, pero empezó a hablar también de Bedrock y me llamó mucho la atención toda la parte de guardrails y los checks de automatización del razonamiento. ¿Cómo era? Una nueva funcionalidad que te detecta las alucinaciones en los modelos de lenguaje. Y lo que hace Ujú. es que te da pruebas verificables de que las respuestas son precisas y lo que se supone que te va a asegurar la confiabilidad en las aplicaciones, etcétera. Pero ya empiezan a hablar de una lógica de razonamiento en la verificación de la información que te devuelve un modelo. Y quieras que no, da cierto yuyu. No decir, oye, Mm. ¿hasta qué punto estamos evolucionando para que esto realmente empiecen a razonar y a servir? O lo de los agentes multiorquesta, lo diré. O toda la parte de, Multicolaborativos, ¿cómo se llaman? sí, multiagente, ¿no? Al final lo que uno va a querer Multiagentes, es, sí. bueno, de hecho, Ana, sé que esto no es de Reinvent, pero me llamó la atención el otro día que estuve leyendo en las redes sociales que había un tipo que en su investigación había puesto varios agentes de IA a hablar entre ellos. Los había metido en una habitación y uno de ellos tenía acceso a Internet, a una red social en concreto, ¿no? Y iban hablando de memes y de cosas y uno se obsesiona con un meme de un ganso, creo que era. Hasta tal punto que empieza a crear una religión del ganso. No No. solo crea la religión del ganso, sino que se obsesiona y empieza a publicar tweets, y los tenéis disponibles en esta red social, sobre la religión del ganso y se le va la pinza y crea una moneda que es el memecoin, que un bitcoin, pero es su propia criptomoneda. Y ahora de repente hay un loco que dice, oye, yo te pongo $50.000, pero me queda una parte no sé qué tal. Y a día de hoy es la primera inteligencia artificial multimillonaria porque tiene más de 800 millones de dólares generados con una moneda que viene de una obsesión de un meme de un ganso. O sea, no sé hasta qué punto vamos a llegar. Yo creo que estoy perdiendo el tiempo estudiando todo esto de... Algo estamos haciendo muy mal, Guille. Sí. Hay que poner nuestro conocimiento a hacer cosas como estas de que te vayan creando criptomonedas, etcétera. Pero No, bueno, no, pero ¿qué? la comunicación entre multiagentes son experimentos que vienen hace años en ciencia por ejemplo, había un paper hace unos, bueno, cuando yo digo unos años, puede ser unos meses, porque en este mundo todo pasa muy rápido, no me acuerdo, que era como, bueno, había un equipo de desarrollo, con cada agente era un rol diferente y tenían que hacer un producto y lo hacían, y era como, what, cada cual tenía su rol, se hablaban, se gestionaban y hacían el resultado final, ¿no? Y hablaban con el cliente y vos decís, qué loco, ¿no? Y ahora lo sueltas ahí y decir, oye, a mí no me comáis la cabeza, devolverme el resultado una vez que ya lo hayáis discutido entre vosotros, ¿no? Obvio, pero son ejercicios de la academia, ¿no? Obviamente todo cierto nivel no es algo que puedes poner en una empresa hoy en día, Ujú. porque tiene como sus constraints, tiene todos sus sandbox, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, pero en el mundo académico ves estas cosas como el del ganso, que seguramente haya Sí. sido un paper de alguien en la universidad, algún investigador, y como muchos otros, porque los multiagentes es el futuro, ¿no? De tener esta colaboración entre
tener tu microempresa, no sé. Yo hoy en día me estoy haciendo un montón de cursos y un montón de cosas y la inteligencia artificial es mi amiga de toda la vida. O sea, yo le subo acá, revisame la gramática, vos haceme la voz, vos hace esto. Tengo automatizaciones que se hablan unas con las otras y yo acá soy la orquestadora Sí, y les bueno, digo más o menos qué tienen que hacer. y de hecho hemos metido esto en Amazon Q, que es el Ah, asistente que ahora te revisa el código, te genera documentación, te genera los unit tests, que bueno, que al final de eso se trata, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedo quitar tareas rutinarias que me llevan mucho tiempo y realmente centrarme en lo que merece la pena, que es cómo genero el siguiente servicio o la siguiente arquitectura, etcétera? Que hablando obvio. de Amazon Q, una de las cosas que me gustó mucho, que no sé por qué no lo habíamos sacado antes, era la integración con GitLab. Porque hasta Mm, ahora todo el mundo, oh, GitHub era como el que es, pero muchas compañías usan GitLab y usan muchos GitLab, sí. decían, oye, ¿por qué no tenéis esta integración? Anunció Matt que ya la tenemos ahí disponible para que la gente pueda ir probando. Pero hoy en día Y los desarrolladores todos usan, creo, al menos los que conozco usan herramientas de asistencia, o sea, para hacerle preguntas, eso de salir del IDE y ir a Google y buscar no sé qué, sí, ya es algo del año pasado. Hoy en día estamos todos en nuestro IDE y, ¿cómo era esto? Y le preguntás sí. a Q, le decís, che, ¿me ayudás con esta librería? ¿Cómo se integra? Y es fantástico, o sea, cuanto más nos dé, mejor. Bueno, y de hecho en preview creo que estaba para aplicaciones.net, tenéis Mm, disponible para transformar esas aplicaciones, para VMware y Word migrar y también está, Mainframe. y la de mainframe. Yo con la de mainframe flipé porque es algo que muchos bancos y sector financiero no han cambiado los últimos 40 años, porque era el Ferrari de las comunicaciones, tener un mainframe en tu casa para hacer todo el procesamiento, etcétera, el que tengas la opción ahora de transformarlo y poder mover esas capacidades a un proveedor como AWS, creo que es un pelotazo, ¿eh? A ver cuando sacan algo para COBOL. ¿Te Que imaginas? los O Pascal. desarrolladores ya deben estar retirados y Bueno, yo creo tienen. que debe haber sitios. O sea, yo siempre digo que a mí me hace mucha gracia cuando veo Darko, que es compañero, que sigue programando, cogiendo. Claro, en Estados Unidos puedes tener casas enormes, que espacio que es en el que no tenemos en Europa. Entonces él tiene su garaje y tiene sus computadoras de los años 90, principio de los 2000, etcétera, y puedes seguir. Mientras haya un solo sistema que corra, ya no te digo tarjetas perforadas, que era lo que algunos comenzamos hace muchos años, pero Pascal, Cobo, Delphi, etcétera, oye, esos especialistas aún se necesitan en muchos ámbitos de la industria. Y si volvemos a la keynote de Ujú. Matt, perdón, tenemos que hablar de Nova, de Amazon Nova. Todos los nuevos modelos ahí. Tengo curiosidad Montañas de modelos. porque se han anunciado el Lite, etcétera, que los tenéis disponibles en Party Rock, que es de ¿Probaste forma alguno? gratuita. De momento no, pero tiene gracia porque mañana estoy grabando un vídeo para enseñar precisamente cómo funcionan esos modelos en Party Rock, Porque hay ¿no? dos tipos de modelos en Nova. Están los de texto, Ujú. imágenes y video, como esos de, no sé, que le llaman de comprensión. Y después los de generación de contenido creativo, que es para video, imágenes, no tengo mucho entendido cómo es la diferencia del Canvas con los otros de Nova. Y el, Me el gustaría probarlo. Premiere también lo han anunciado. Sí, ¿Sabes qué por eso. pasa? Que a mí el que más interés me llamó, o sea, el que más me llamó la atención fue el multimodal, que lo van a sacar el año que viene. O sea, que no está disponible a día de hoy, que Menos el micro anunciaron. son todos multimodal. Para los que no sepan qué es multimodal, por ejemplo, un modelo que no es multimodal, lo que hace, por ejemplo, vos le escribís texto, te da texto. Vos le hablás y lo que hace es traduce el audio, lo transcribe y usa ese audio como input. Por Sí, ejemplo, pero no es como cuando, los de. No es como el de cuando, Image Paint de Meta, que no solo es puedo hacer texto a imagen, sino que le puedo añadir un sonido y me genera la imagen claro, con ese sonido eso incorporado. es cuando es multimodal. Por Mm. ejemplo, yo lo uso mucho con ChatGPT y es brutal cómo reconoce los acentos. Por ejemplo, mi marido habla español, pero tiene mucho acento, y mi hija también habla en español y tiene mucho acento. Y se da cuenta, porque es multimodal, cuando hablan con mi marido o mi hija y a veces les responde en sueco.
y te vuela la mente porque están hablando español y el algoritmo entiende que hablan español con acento sueco y les responde en sueco y vos decís, ¿cómo? Porque esa es la magia del multimodal. Si ellos estuvieran haciendo una transcripción de lo que dijeran, el modelo nunca se enteraría del acento de mi hijo, de mi Mm. marido. Pero claro, al escuchar el acento, a usar el input de la voz, con todos los valores de la voz, no solo lo que están diciendo, sino cómo suena, el modelo a veces alucina un poco y les responde lo que están preguntando en sueco, que es el idioma que originalmente hablan ellos. Y te vuela la mente. Es como la primera vez que nos pasó era como, ¿eh? ¿Cómo sabe que están hablando en sueco? Pues los de imágenes y texto los tenéis disponibles en Party Rock. Ahí saldrá a mediados de este año, yo creo que sale el último, que es el que combina mucho de la parte multimodal. Yo me esperaba Mm, algo como el de ImagePaint, ¿no? Que me diera profundidad, que me diera cinco o seis alternativas de poder mezclar todo, de generación de vídeo, etcétera. El de vídeo hay varios ejemplos que Banjo creo que puso en LinkedIn que podéis ver, que llaman bastante la atención, pero al final vuelves a lo de Pero siempre. Canvas, ¿no será ese el Amazon Nova Canvas para hacer las imágenes como súper complejas, de calidad, de Sí, estudio, de todos esos, y hay que saber preguntarle. O sea, el problema de todo como esto es que todo? la primera vez que lo vas a probar vas a decir, ¿Y esto? pues, sí, pues vaya mierda acaban de sacar esto, pero sí es cierto que cuando refinas el tiro, los resultados empiezan a ser, o sea, llama la atención. De lo primero que se te ocurre a cuando lo has probado cinco veces, mejora muchísimo. Pero está bueno eso de tener muchos más modelos. Y yo creo que con Sí, eso ya estamos en la final de la keynote de Matt. sí, yo creo que acabó anunciándolo en Nova y al día siguiente teníamos a Swami, que es más Chami. todo orientado a inteligencia artificial, data analytics, etcétera. Yo Si podés personalmente pronunciar su apellido, te doy una moneda. no, bueno, o sea, me van a echar de la Chami. casa cuando diga, pero yo siempre digo submarino, porque Bueno, como es Swami. Shiva Submaramanian o algo así, suena más a Sí, mí me suena más a submarino. sí, Pero sí. el doctor Swami El doctor Swami. Yo le digo el doctor Swami porque y qué que manera de quedamos bien con la casa y nadie nos echa, ¿no? Se centró mucho en todo el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Y empezó hablando de la parte de HyperPod, que nosotros sacamos unos blogs de cómo utilizar HyperPod para entrenar tus propios modelos, en el que sacó un par de capacidades nuevas para el entrenamiento de estos modelos, pero luego empezó a hablar de planes de entrenamiento flexibles. Me llamó mucho la atención de cómo planificar y ejecutar tus entrenamientos adaptándote a tus plazos, pero sobre todo a tu presupuesto. Mm, Eso fue como boom. O sea, me estás diciendo que yo tengo, y voy a hablar de números que alguno dirá, joder, Guille, menudos números, $1 millón para entrenar un modelo y que directamente me puedan decir, oye, en todos estos nodos podemos entrenar el modelo durante todo este tiempo, te hace a ti un planificar y tener una capacidad de reacción de hasta dónde quiero entrenar mi modelo. Si hago un fine tuning de una porción más pequeñita, me puedo permitir algo más grande. Me llamó mucho. O sea, creo que tienes un mayor control sobre la inversión que vas a hacer en infra. Y luego, ¿qué más tenía? La gobernanza de tareas. Empezó a hablar de mm. cómo priorizar tareas críticas y sobre todo el uso de esos recursos computacionales y que era capaz de reducir hasta un 40% el coste, ¿no? Lo que mejoraba mucho la etapa del ciclo de vida de tu modelo. No Sí, sé. al final es todo Fue- dinero en estas cosas porque entrenar modelos, como vos decías, $1 millón y se va. Porque si vas a hacerlo de cero, si vas a entrenar con un montón de datos, y no es gratis, no es barato, no, y el coste, un 40% es un montón de dinero. Bueno, de hecho, aprovecho, ahora que hablamos de costes y podríamos hablar del arquitecto frugal durante horas, toda la parte de prompt catching, que uno de los problemas que Mm, hay es por qué siempre me tiene que estar contestando el modelo y no lo tengo ah, ya cacheado para, ah. oye, es la quinta vez que me pregunta, este idiota es la quinta vez que me pregunta lo mismo, toma, ahí Y tienes la aparte, respuesta, ¿no? lo bueno del prompt catching, más allá del costo, que también es súper importante, es que te responda siempre lo mismo. Porque ¿cuántas veces vos le haces la pregunta al modelo y te responde algo distinto? Hoy en día ya no tanto, pero depende de lo que le preguntes. O te lo responde un poquito distinto y vos decís, me gustaría que fuera un poco más consistente". Bueno, prompt catching está.
y reduces incluso la latencia, porque al final ya Claro, no más tenemos que rápido. estar No hay que esperar. esperando. Y luego Ah, metió, creo que hablando de prompt catching, metió algo de routing inteligente. O sí, sea, una forma de automatizar la selección del modelo más eficiente para dentro esa de una pregunta. familia. Sí, creo que Y automatizar y facilitar esto al cliente cuando tú ya has hecho las pruebas, como digo yo, en backstage y dices, oye, el mejor modelo es este, creo que es una ventaja competitiva. sí. Y también de modelos está ahora el marketplace, que puedes elegir sobre un montón de modelos públicos, privados, cuál es el que más te sirve, cuál es el que se adapta a tus necesidades. Y yo creo que esa es una de las grandes diferenciadores de AWS sobre otros proveedores, es que te da un montón de modelos que ya están preinstalados, que están listos para usar, y no es que tenés que usar nuestro modelo, es lo que nosotros te damos, es Sí. lo que hay. No, acá esto es un... Como todo en AWS, te damos un millón de cosas y vos tenés que elegir el mejor para tu caso de uso y esto no es excepción, ¿no? Porque de hecho teníamos antes que podías importar tu modelo. Si veía uno en Hugging Face que me Mm, gustaba, podía hacer un custom model import dentro de Bedrock. Ahora tienes el marketplace completo. Entonces claro. ahora es mucho más sencillo de tener todo debajo de un único paraguas. Y me imagino que Pero es usando las APIs de Bedrock. No sé bien cómo mm, es, porque no lo he probado, pero espero que sea con las APIs de Bedrock, que hace que después todas tus aplicaciones estén unificadas, ¿no? Que no tengas que andar cambiando 1500 hombre, cosas. yo creo que al final tienes todos los modelos compatibles con las APIs unificadas, pero también todas Exacto, las herramientas de agentes, bases de conocimiento, guardrails. Es decir, volvemos a lo mismo, montar la capa a base exacto. de, como una cebolla, a base de capas, ¿no? Tengo esto y lo único que cambio es el modelo plug and play en función del caso de uso. Joder, cada vez que salga uno que mejore el que yo usaba, no tengo Obvio. que refactorizar todo, toda mi solución, ¿no? Y eso es lo bonito de Amazon Bedrock, que yo creo que es una gran diferenciación con otras nubes, con otros proveedores de inteligencia artificial, que bueno, te Mm. dan lo que te dan y ya está. Acá no, acá tenés todo y bueno, tenés que elegir, pero hay un millón de herramientas que también te damos para que puedas elegir el mejor modelo, para optimizar, incluso ahora que este lanzamiento que vos mencionabas, el routing inteligente, para que te mande el modelo correcto. O sea, opciones Sí. hay más complejas, sí, pero también te va a ayudar a gestionar los costos, te va a hacer que los resultados sean mejores. Bueno, y de hecho, en la parte de bases de conocimiento, creo que Swami anunció también lo de Graph Rack, Mm, que al final puedes generar grafos automáticamente a partir de diversas fuentes de datos que tengas ahí, ¿no? Al final, para el desarrollador, te permite construir aplicaciones de IA mucho más completa con una sola llamada API. sí, sí, porque los grafos de conocimiento son bastante difíciles de armar, ¿sí, no? Mm. Y no sé qué más contó Swami ahí. Habló de nuevos modelos de Stability AI, Luma. Sí, Lo metió también, que era un multimodal para la creatividad, sobre todo enfocado a temas de industria como el diseño y el entretenimiento. Había uno del Poolside, que era un asistente generativo que se integraba directamente con tu IDE. Supone que optimiza los flujos de trabajo. No ha dado tiempo a probar no, muchos de estos. Y luego creo que la parte de QuickSight, ¿no? sí. De ayudarte a tomar Developer, decisiones. QuickSight. Sí, va todo en el paquete, que es la Sí, parte de sí, sí. Q-Business y la parte esta de developer. Así que Em, mirando en perspectiva, había bastante de inteligencia artificial como nos imaginábamos que iba a haber, pero también había un montón de otras cosas para, para los que no están interesados en inteligencia artificial. Hoy en día casi todo el mundo, pero también seguimos construyendo aplicaciones, ¿no? Y necesitamos que todo el resto de las cosas mejoren y funcionen. y acabamos el jueves con Werner, que decías tú que para mí es la más entretenida, porque no A mí es habla la tanto de mejor, tío. producto, sino más desde un punto de vista de arquitectura, de cómo se crean los servicios, Ahí no había etcétera. lanzamientos. Lo que habló mucho No. fue de las señales de complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras? Escalaciones frecuentes, dependencias. Keynote de Werner es siempre una clase. Yo siempre digo, hay que mirarlas todas y aprender porque habla de sistema distribuido, siempre habla de cosas súper interesantes en los sistemas distribuidos. Pone clientes de ejemplo. Bueno, por ejemplo, estaba Canva, que es uno de mis servicios favoritos. Cómo crecieron, cómo fueron escalando, cómo fueron resolviendo las complejidades de sus bases de datos y no sé, y había otros clientes también. Y no es una keynote de lanzamientos, pero es una keynote que se disfruta, ¿no? Si sos medio así techie, desarrollador, arquitecto,
Sí. es un must. Y el momento de éxtasis, por no decir que Werner se sacó la chorra, fue cuando dijo, y oír a vuestros Amazon Heroes. Y habló de la comunidad. Que el CTO de Amazon, en una keynote, ponga como foco a la gente de nuestra comunidad, fue como decir, ya no hay más. O sea, después Bueno, de esto, ¿y de lo quién que acaba de ganó hacer, el premio a la mejor hero de Werner, ¿no? Este año lo ganó Rox, de nuestra comunidad en sí, español, que fue invitada al podcast. Si no la conocen, vayan a seguirla. Rox es una genia de DevOps, de containers, está basada en Buenos Aires. Es, mm, estoy seguro que todos la conocen porque tiene el pelo siempre de colores, rosa, fucsia, tiene una energía como el pelo, fuego, y se lo remerecía. y si no la conocen, ya están tardando en Están seguirla en tardando. redes. Crea mucho contenido, hace mucho de comunidad. Ese premio se dio en el Buddy Bee, que suele ser donde se Mm. hacen la parte de community y el evento con Heroes. Es un lujazo que Werner venga todos los años a dar ese premio y se involucre con la comunidad. No todos los CTOs lo hacen. Y demuestra mucho cómo tienen los pies en el suelo y sal. Ahí fue donde conocí a Werner. De hecho, salió del Buddy Bee y yo estaba mandando, texteando a los críos que eran horas dispares con respecto a España, y me miró, me señaló y me dijo, yo a ti te conozco, y me quedé en blanco. Dije, coño, que el CTO de ahí... Y era por la camiseta que habíamos hecho del arquitecto frugal en un mundo caótico con su imagen. Que dije, hostia, me va a pedir royalties o me van a echar por haber usado su imagen sin consentimiento, ¿no? Pero el tío fue muy... O sea, me llamó mucho la atención, pues se puso al lado y me quedé así de, ¿qué te digo? Tal, y dijo, hagámonos una foto. Dije, coño, pues hecho. Eso sí que puedo hacerlo sin meter la pata. Pero muy bien, me gustó esa parte. ¿Qué más había? Y yo no tengo Bueno, más nada. Así de reinvent, ¿no? Hay mil R. cosas antes, y vendrán mil más cosas en enero de todos los equipos que no llegaron a reinvent, que siempre pasa. Sí, Así que estén atentos a principios de enero, fines de enero, cuando se empiecen a activar los equipos, que todos los lanzamientos que no llegaron a reinvent aparecerán ahora nomás. Así van a que salir muchas aplicaciones. A mí me llamó mucho la atención. Cada loco con su tema, la parte de satélites, por ejemplo, de Kuiper, que siguen progresando y me enseñaron varias demos de inteligencia artificial con todas las operaciones que se podían hacer de mantenimiento. Flipé y tenemos ya gente trabajando en esa parte. Y Y bueno, no hablando de sé qué más Reinvent, contar. para la Mm. gente que no conoce, que no sabe, porque también hay mucha gente nueva que capaz está diciendo, está re bueno Reinvent, pero yo no estuve ahí, no sé. La mayor parte de las sesiones están en YouTube, así que pueden ir y verlas. En Reinvent hay como diferentes tipos de sesiones. Hay unas que se llaman breakout sessions, que son las sesiones de una hora, en donde básicamente hay una persona hablando, o dos o tres, y contando algo, y esas se graban, están todas en internet, las pueden ver, y se las recomiendo que vayan y miren, porque ahí van a encontrar, no sé, un deep dive en Aurora de SQL. Generalmente de todos los lanzamientos grandes se hace una sesión y se profundiza y se cuentan más cosas. Entonces, si a alguno de estos lanzamientos les interesó, busquen en YouTube esas sesiones y van a encontrar los deep dives, y van a poder encontrar a los ingenieros que crearon esos sistemas, a los product managers, contándoles más cosas. Así que eso es algo que para profundizar en los lanzamientos, ¿no? Sí, de hecho la gente de la comunidad normalmente saca blogs contando los distintos tipos de charla y qué es lo que más te puede interesar o no. Decir, Mm. oye, aprovecha para ver en persona aquel que ha seguido Luca, por ejemplo, con todo el tema de patrones de frontends, y etcétera, de cómo es micro frontends lo Micro llama, frontend, o sí, Luca Mesaralia. pues joder, verlo en directo no es lo mismo que verlo en vídeo, pero luego el resto de las sesiones sí las tienes para luego poder verlas tranquilamente en casa. No, Bueno, y y obvio, hasta y aquí un todos los poco, lanzamientos no aparecen en la agenda cuando se crea la agenda como un mes antes, que se permite reservar como el asiento de estas sesiones, que vos tenés que reservar tu silla. Estas sesiones de lanzamiento no están en esa agenda porque son secretas, porque son lanzamientos. Realmente se habilitan en el momento que, no sé, Swami da, no sé, cuenta, vamos a lanzar esto, vos tenés que ir al catálogo, buscar esa sesión, inscribirte rápidamente. Pero bueno, esas sesiones están todas en YouTube. Así que si estabas en Reinvent y te la perdiste, la puedes ver en YouTube. Y si no fuiste, está ahí.
Lo pondremos de todas formas en los Mm, links de la descripción. sí, Y en yo el creo que aquí AWS Event. llegamos un poco al final de este Sí, episodio, un poco recapitulación. Y voy a aprovechar para hacer spoiler también porque terminamos la temporada 5 ahora sí, oficialmente, aunque habrá más sorpresas a lo largo del mes de enero, que es nuestro mes de descanso. Pero ya veréis que está seguimos haciendo descansando. cosas. Sí, pero al final sigues haciendo cosas y yo voy a anunciar un cambio de rol dentro de la compañía. Han sido 2 años maravillosos en el equipo de DevRel y he decidido aceptar un reto que me lanzaron de convertir toda la parte de Efficient Compute, que es de Graviton, infraestructura, hablar de benchmark, rendimiento, de cómo mejorar tus aplicaciones corriendo en arquitecturas ARM, cómo convertir eso en algo sexy para la gente, porque sí que suele ser el típico departamento en el que hablan de cores, threads, etcétera, y no hay. Eh, Me lanzaron el reto, me gustó mucho la idea y a partir de ahora tendréis que aguantar mis locuras que seguirán siendo las mismas, pero sobre todo ahora usando Graviton y arquitecturas ARM. Por suerte, eso lo usa casi todo el mundo, así que todo se puede construir sobre Graviton y arquitectura SAM. Y si no construís por alguna razón, hacérnoslo saber para que vayamos investigando y viendo cómo hacerlo. Pueden ser temas de dependencias o arquitecturas que hay que refactorizar. Pero bueno, a partir de ahora, cuando empecemos en febrero otra vez, me oiréis hablar más de infraestructura de lo que ya hablaba, pero seguiremos haciendo temas de ciber, observabilidad, IoT, robótica, que es el mundo que me gusta, pero en este nuevo rol. Muy bien. Y yo, para los que les interesa, una de las cosas que estuve haciendo durante estos meses fue renovando uno de mis cursos para empezar en serverless. Así que si llegaron hasta acá, pueden ir a la cajita de descripción de este episodio. Hay un link en el cual pueden acceder gratuitamente al curso. Es un curso de pago, pero les regalo a los primeros 100 que hagan clic en ese link el curso para arrancar con serverless. Es un curso cortito de un par de horas en español. Así que ya me dicen si les gusta. Nada Y mejor que acabar la temporada con un regalo así, ¿eh? para entretenerse en enero. Sí. Y nada, Eh, familia. Ahora sí que podemos decir que oficialmente terminamos la temporada 5. Vendrá una sexta, no os preocupéis, porque nos tendréis que seguir soportando y espero retomar viejos hábitos como los niños ya han salido, ya has terminado de lavar los platos, sacado a pasear el perro, ah, etc, etc, con nuevos invitados, nuevas sorpresas y en algún momento espero volver a tener a Marcia a mi lado, que nos lo pasamos a pipa. ver, a ver cuándo vuelvo. Y si no, me invitarás cada tanto a charlar. Si me extrañas mucho. Pero bueno, un gusto estar de vuelta, aunque sea una horita, acá en las orejas de toda nuestra audiencia. Y espero que tengan un gran comienzo de año y temporada 6 a tope. Los episodios seguirán apareciendo y bueno, capaz en algún otro momento me ven la cara o me escuchan la voz. Nada, familia, nos vemos en la siguiente temporada. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.